Del Evangelio según San Lucas. Cuando llegó el día fijado por la ley de Moisés para la purificación, llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor, como está escrito en la ley. Todo varón primogénito será consagrado al Señor. También debían ofrecer en sacrificio un par de tórtolas o de pichones de paloma, como ordena la ley del Señor. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, que era justo y piadoso, y esperaba el consuelo de Israel. El Espíritu Santo estaba en él y le había revelado que no moriría antes de ver al Mesías del Señor. Conducido por el mismo Espíritu, fue al templo y cuando los padres de Jesús llevaron al niño para cumplir con él las prescripciones de la ley, Simeón lo tomó en sus brazos y alabó a Dios, diciendo: Ahora, Señor, puedes dejar que tu servidor muera en paz, como lo has prometido, porque mis ojos han visto la salvación que preparaste delante de todos los pueblos, luz para iluminar a las naciones paganas y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que oían decir de él. Simeón, después de bendecirlos, dijo a María, la madre: Este niño será causa de caída y de elevación para muchos en Israel. Será signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el corazón. Así se manifestarán claramente los pensamientos íntimos de muchos. Estaba también allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la familia de Aser, mujer ya entrada en años que, casada en su juventud, había vivido 7 años con su marido. Desde entonces había permanecido viuda y tenía 84 años. No se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día con ayunos y oraciones. Se presentó en ese mismo momento y se puso a dar gracias a Dios. Y hablaba acerca del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Después de cumplir todo lo que ordenaba la ley del Señor, volvieron a su ciudad de Nazaret, en Galilea. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. Hola amigos y amigas, celebramos hoy esta fiesta de la Sagrada Familia de Jesús, José y María. Y para empezar esta reflexión, voy a tomar algunos pensamientos de José María Olaizola. La esperanza de este tiempo que nos caracteriza, este tiempo de pandemia, es una de ellas la esperanza de los reencuentros. Si algo ha saltado a primer plano en estos meses es la realidad del amor. El amor a los nuestros, a nuestra familia. Hemos practicado el hecho de extrañar. Extrañar es la manera silenciosa de amar. Deseamos sentarnos alrededor de una mesa para poder charlar, reír, cantar. Es muy importante la red de afectos en nuestra vida. Aprendimos a valorar lo que dábamos por sentado y habíamos dejado de valorar. Cuando todo vuelva, porque volverá, probablemente habremos aprendido a valorarlo de otra manera. Hemos aprendido que no podemos dar por supuesto que los demás siempre van a estar ahí. Esto es una invitación a cuidarnos más entre nosotros. Necesitamos no solamente saber que amamos, sino cuidar ese amor. Escuché una vez que la familia es como el aeropuerto. Debe estar siempre ahí para que lleguen y salgan los aviones. Los aviones pequeños, los aviones más grandes, llegan y salen del aeropuerto. Esta es la familia. Cuando hablamos de familia no podremos imaginarnos solo el concepto tradicional de familia, o podríamos decir el concepto de familia nuclear, en la cual está el esposo, la esposa y los hijos, sino que hoy deberemos ampliar el concepto de familia. Y entonces familia es este espacio donde nace, crece y se desarrolla la vida. Podríamos decir que la palabra vida y la palabra amor
son las columnas de este concepto de familia. Vamos al Evangelio que se nos presenta en este día. La ley judaica prescribía que todos los primogénitos, ya fueran de hombres o de animales, tenían que ser ofrecidos al Señor, porque Él es el dueño de la vida. Los niños que evidentemente no podían ser sacrificados porque eran seres humanos, eran rescatados. ¿Qué hacían entonces los padres? Llevaban a los sacerdotes del templo un animal puro para que fuera inmolado en lugar del niño. Los más ricos ofrecían un cordero y los pobres un par de palomas o de tórtolas. Ciertamente María y José pertenecen a este grupo de los pobres. Ahora el escritor del Evangelio, Lucas, pasa a otro tema. El tema de esta observancia escrupulosa por parte de la Sagrada Familia de todas las prescripciones de la ley del Señor. Desde los primeros años de su vida, Jesús ha cumplido fielmente la voluntad del Padre expresada en las Sagradas Escrituras. Este mensaje está dirigido especialmente a los padres cristianos hoy. Los padres deben consagrar los hijos al Señor, ya desde los primeros años de su vida. ¿Qué significa que los padres consagran los hijos al Señor? No solamente que los hacen bautizar en los primeros tiempos, quizá en los primeros meses, no solamente eso, o no solamente que cuando empiezan los niños a entender, le enseñan la oración del ángel de la guarda, quizá, no solamente eso. Se trata de la transmisión de aquellas cosas que son justamente las convicciones de nuestra fe. Ofrecerlos entonces al Señor con el fin de que Él los transforme en hombres y mujeres constructores de paz en este mundo nuevo que ha venido a proponer Jesús. Bien sabemos que los niños aprenden más con los ojos que con los oídos. Bien sabemos, los niños copian a los padres. Si los padres practican el amor, el perdón, la generosidad hacia los hermanos, los hijos también van a imitar esta actitud de los padres. Y así como entonces los padres cristianos consagran sus hijos al Señor de esta manera, decíamos, no solamente en modo ritual, sino a través del contagio de las experiencias de vida. En la segunda parte del relato de Lucas, que constituye, podríamos decir, el centro del Evangelio de hoy, entra en escena un anciano, un viejo, Simeón. Simeón recuerda las promesas de Dios y espera con confianza la realización de esas promesas. Simeón enseña a envejecer. También él recuerda, pero no se arrepiente. No recrimina el presente. No se lamenta de los antiguos tiempos que eran mejores. ¿Cuántas veces escuchamos gente grande que dice, y sí, porque antes, siempre antes era mejor? Simeón no. Simeón no es un simple jubilado de bar que trata de quemar el tiempo porque ya está desocupado. No es este Simeón. En la bonita película Elsa y Fred, frente a algunos cambios que la hija de Fred está viendo en su padre, por ejemplo, el padre que abandona el uso de las pastillas, que tenía tantas pastillas porque estaba delicado de salud, le dice la hija al papá, papá, te estás dejando morir. Y él responde, me estoy dejando vivir. Esto es justamente el desafío de que aunque pasen los años, hay algo nuevo que siempre puede aparecer en la vida. Y debe aparecer esa novedad aunque pasen los años. Otra frase bonita tomada de Pablo Picasso, que justamente aparece en la tapa cuando existía el CD,
para en esta película que acabamos de nombrar, El Seifred. Esa frase está allí justamente puesta, que dice: lleva mucho tiempo llegar a ser joven. Lleva mucho tiempo llegar a ser joven. La juventud no es un tiempo de la vida, es un estado del espíritu. Por eso la juventud depende poco de la edad y mucho de la mentalidad, de la actitud. Existen muchísimas personas viejas con 20 años y jóvenes con 80 años. Cuando un muchacho, una chica de 20 años queman su verano tirado en el sofá, quizá allí todo el momento con el celular, siendo incapaz de vencer esta desidia, en lugar de hacer, por ejemplo, algún voluntariado, en lugar de buscar algún tipo de trabajo, de leer un buen libro, de poner en práctica algo que produzca realmente valor, bueno, este muchacho de 20 años, esta chica de 20 años, han envejecido. O quizá podamos encontrar una señora de 80 años que, por ejemplo, se ponga a aprender un idioma, se ponga en alguna asociación solidaria. Esta mujer de 80 años es joven. Simeón ha vivido a la luz de la palabra de Dios y por lo tanto, aunque es consciente de que sus días están llegando ya a su fin, Simeón no teme la muerte. Muchas personas ya ancianas temen la muerte porque piensan que en la lógica les falta poco para el desenlace final de su vida. Simeón no teme la muerte. Simeón es feliz y pide al Señor que lo reciba, que lo acoja en su paz. No se angustia por el mal que ve a su alrededor, no se deja llevar por la impaciencia ni se desespera al ver que por todas partes hay violencia, hay injusticia. No le pasa esto a Simeón. Dialoga con Dios y mira hacia adelante, consciente de que a corto plazo, ciertamente nada va a cambiar a corto plazo. Sin embargo, goza contemplando ya la aurora de un mundo nuevo. Se alegra como un agricultor que pone una semilla, siembra, pero sueña al mismo tiempo en grandes lluvias, en abundante cosecha. Simeón no es egoísta, no piensa en sí mismo, no piensa en sus propios intereses, piensa en los demás, en la humanidad entera, en la alegría que todas las personas van a experimentar cuando puedan encontrarse con Jesús y entonces el reino de Dios se vea instaurado. Y finalmente Simeón dice a María, la madre: a ti misma una espada te va a atravesar el corazón. ¿Qué quiere decir esta espada? La espada en la Biblia, recordemos que es la misma palabra de Dios. La imagen de la espada que va a atravesar este corazón, el alma de María, ha sido a veces interpretada tiempo atrás como el anuncio del drama de María junto a la cruz de Jesús, a los pies de la cruz. Sin embargo, no es así. La madre de Jesús aquí está simbolizando a Israel. La madre es Israel. En la Biblia, de hecho, Israel es un nombre femenino en hebreo. Es una mujer, una esposa fecundada por Dios, que concibe, que da a luz y ofrece al mundo a quien, al propio Hijo, en este caso a Jesús. Frente al Mesías, algunos en Israel abrirán de par en par el corazón y la mente y entonces podrán recibir esta salvación de Dios. Sin embargo, otros se cerrarán, rechazarán esta salvación que Dios ofrece. Y aquí está entonces esta espada que divide en dos partes. Luego lo va a decir Jesús en el Evangelio mismo de Lucas. ¿Piensan que vine a traer la paz a la tierra? No he venido a traer la paz, sino la división. En adelante, en una familia de 5 habrá 2 contra 3, 3 contra 2.
Esta división está provocada por la misma palabra de Dios. Y nosotros tendremos que saber que vamos a convivir como cristianos con esta crisis que es normal. En el seguimiento de Cristo es normal. Y toda crisis será siempre para un crecimiento. Luego aparece la profetisa Ana. Ana, dice el texto, tiene 84 años. Este número es el resultado de 7 por 12 y tiene un claro simbolismo aquí en este evangelio. El número 7 indica, ya lo sabemos, la perfección, mientras que el número 12 representa al pueblo de Israel. Ana es, por lo tanto, la mujer Israel que, cumplida su misión, entrega al mundo ¿a quién? Al Mesías esperado. El Evangelio dice que Ana no se alejaba del templo del Señor. Esta Ana entonces no es esta mujer anciana que anda de casa en casa para pasar la tarde en murmuraciones, en habladurías. No. Esta Ana es de estas personas que saben que su tiempo es valioso. Las personas ancianas no se sienten nunca inútiles, no deben sentirse inútiles cuando viven como Ana en la espera de la venida del Señor. Las personas ancianas no deben sentirse inútiles porque pueden siempre desarrollar tantos servicios que, aunque sean servicios humildes, son preciosos, dan alegría a los hermanos. ¿Cuántas veces nos damos cuenta en las comunidades parroquiales de la ausencia de catequistas, por ejemplo, quien lleve adelante la tarea de la evangelización? Deberemos pensar en que algunas mujeres ya ancianas, quizás ya entradas en años, que han tenido la experiencia del contacto asiduo con la palabra de Dios, deben comunicar esa palabra. El texto dice que Ana hablaba de esto que ella estaba esperando. Hablar de Jesús como Ana a todos aquellos que están a la búsqueda de un sentido de la vida. Esto es propio de una mujer ya entrada en años. Y esta experiencia espiritual de la cual se ha enriquecido esta mujer constituye un precioso tesoro que puede transmitir a las nuevas generaciones. Y el texto termina con esta referencia. El niño iba creciendo y se fortalecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba con él. La tarea de los padres es velar por el crecimiento integral de sus hijos. El crecimiento no solo físico, sino también psíquico y espiritual, emocional y espiritual. Los padres, ya lo sabemos, no son los dueños de la vida de sus hijos, pero los padres colaboran con Dios para que florezca en ellos la imagen del Hijo de Dios. Hasta la próxima.